Vamos a continuar con el mensaje que hace 15 días atrás comenzamos. Lleva por título Deseos en conflicto. Es una serie que vamos abordando, la serie titulada Andar en el Espíritu, y vamos a tener, creo, si Dios nos regala, muchos miércoles por delante para ir compartiendo algunos pensamientos, algunas ideas. Así que hace bien usted, si tiene el celular en su mano, cerrar las aplicaciones y dejar solo las notas y la Biblia, ¿sí? Y si no, vaya a la modalidad clásica, cuaderno, lapicera y Biblia en mano. Gracias a Dios vamos pasando los textos, así que eso nos facilita mucho. Pero esta es la segunda parte de este tema que estamos abordando. Y quiero hacer un resumen para los que no estuvieron. Igual pueden entrar al link de YouTube, de la iglesia, y ver la primera parte, pero vamos a tratar de resumir un poco. Abrimos en la primera parte, leímos el pasaje de Lucas 24:32, cuando estos dos varones iban camino a Emaús y se encuentran con Jesús, al cual no lo reconocieron, se pusieron a charlar, no se daban cuenta que era él, y este Jesús, el cual ellos no se daban por aludido que era él, les abría las Escrituras, le hablaba las Escrituras, ellos no se daban cuenta hasta que el entendimiento se les abrió y ellos pudieron reconocerlo a Jesús. Y el texto que compartimos en aquella ocasión es el texto donde ellos se dicen el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y nos abría las Escrituras? Y esa fue la pregunta, ¿sí?, que nos ayudó como un disparador, porque más allá de las distintas facetas o momentos de la vida que nosotros podemos estar pasando, la pregunta profunda que nos hicimos el miércoles anterior fue: ¿qué es lo que realmente arde en nuestro interior? ¿Cuál es el deseo que arde en nuestro corazón? Más allá de que tengamos momentos difíciles, momentos que entendemos, otros momentos que no entendemos, la pregunta que nos tenemos que hacer, y la volveremos a hacer hoy, es: ¿qué es lo que arde en nuestro interior? Preguntarnos cuáles son los deseos que nos mueven, cuáles son los deseos que nos están conduciendo, que nos están guiando. Quiero que por al menos 10 segundos piense que usted hace en el día todo lo que usted desea. ¿Sí? Usted dice: pero yo no deseo trabajar, yo hoy fui a trabajar, pero usted desea tener dinero. Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos por causa de un deseo. Nada de lo que hacemos es inocente, todo parte desde un deseo. En medio de tiempos donde quizás podemos tener poca claridad espiritual, el deseo profundo por Dios puede ser una señal de dirección. A veces podemos estar confundidos, podemos estar perdidos como lo estaban estos discípulos, o en el peor de los casos, lo mencionamos, como los hermanos que vivían en Galacia, los Gálatas. Ellos también, de hecho Jesús usa la misma expresión que Pablo utilizó a los Gálatas, diciéndole: son torpes, son insensatos. El torpe, el insensato es el que no entiende, el que está perdido, el que está en medio de un tiempo de muy poca claridad espiritual. Y claramente, cuando esta generación o este grupo de personas están de esta manera, todo el tiempo van a estar siendo dirigidos o conducidos por deseos equivocados, deseos que vienen de la carne. Siempre que nosotros estemos abrigando deseos que no provengan del Señor, siempre vamos a caer en un tiempo de torpeza o de insensatez. Pero hicimos una salvedad el miércoles pasado y la vamos a recordar ahora. A diferencia de los Gálatas, lo cual no tenían nada ardiendo en su corazón, estos dos discípulos sí tenían algo ardiendo. Había algo que quemaba, había algo que les daba un indicio de que algo estaba sucediendo en el momento que hablaban con esa persona, el cual era Jesús. A diferencia de los Gálatas, había un ardor que les daba una señal de dirección. Llegamos a la reflexión
que debemos aprender a identificar nuestros deseos. ¿Por qué? Porque los deseos nos indican, o mejor dicho, nos ayudan a ver de qué origen nosotros nos estamos alimentando y hacia dónde nos vamos a conducir. Los deseos revelan, los deseos exponen qué origen estoy succionando. El deseo te muestra el punto de partida de tu corazón, pero también dijimos que es como el pronóstico. El deseo que guardas en tu corazón pronostica cuál será tu futuro. Todo lo que anhelamos y guardamos en el corazón pronostica, da un norte, dice esto sucederá en tiempos futuros y así sucede. Aprendimos que no se trata solo de dones ni de manifestaciones espirituales, sino que nuestra vida trata de cómo aprendemos a andar en el Espíritu. Una vida espiritual, auténtica, no se basa en las apariencias, no se basa en los talentos que nosotros podamos disfrazar, no se trata de eventos que tengamos y que tengan apariencia de piedad, sino que una vida espiritual auténtica tiene todo que ver con nuestra comunión con el Espíritu Santo. La vida espiritual no es lo que hago en la iglesia, no es lo que hago en la congregación, la vida espiritual no es lo que hago dentro de un auditorio, la vida espiritual es el fiel reflejo de cómo es mi comunión con el Espíritu Santo. Por esto decimos que la iglesia necesita estos hombres y estas mujeres que tengan en su interior un ardor profundo por el Señor, un deseo profundo por su voluntad, un deseo profundo por querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora bien, habiendo hecho este repaso bastante fugaz y rápido, vamos a continuar. Y si tendríamos que nosotros definir qué es andar en el Espíritu, y esta es una pregunta que si quieren anotarla, porque no voy a definir, pero voy a usar muchos tipos de descripciones en esta noche. No me gusta usar la palabra definición porque como que definís y ya queda ahí, queda encerrado y como que no tiene modificación. Pero sí me gustaría ir compartiendo pensamientos que nos van a ayudar a poner alguna descripción. Si en palabras sencillas ustedes me preguntasen qué es andar en el Espíritu, yo les diría que andar en el Espíritu es caminar con Dios. Eso es andar en el Espíritu, es caminar con Dios. Repito lo que dije en la primera parte, no trata de lo que hago, aunque lo incluye, no trata de las actividades que desarrolle, no trata de la apariencia que tenga, no se trata de lo que los hermanos opinen o crean de mí. De hecho, no vivimos de lo que la gente dice que somos, tampoco vivo de lo que yo digo que soy, porque si hay algo perverso es nuestro propio corazón y es engañoso. Así que no crea ni lo que usted dice de usted, ni lo que la gente dice de usted. Crea lo que el Señor dice de usted. ¿Y pero cómo sé lo que Dios dice conmigo? Necesitamos caminar con Él. Andar en el Espíritu nos lleva a concentrar nuestra atención en lo que Dios dice que soy. Por eso que nos enojamos con las personas, nos ofuscamos a veces, nos distraemos, cuando ponemos toda nuestra atención en qué dice la gente que soy. Y ese no es el camino. Por eso nada de lo que la gente diga te tiene que detener o te tiene que frenar en esta vida. ¿Por qué? Porque mi vida nunca será entregado a un banquillo en donde la gente opina quién soy yo. Porque no me importa lo que la gente dice que soy yo. No nos importa lo que la gente opina de nosotros, no nos importa lo que la gente cree que somos nosotros. Así vive el mundo. Las redes sociales te dan la oportunidad de que vos puedas emplear distintos mecanismos para que la gente crea qué tipo de vida estás llevando, ¿o no? Entonces, vivimos y nos sacamos una foto y nos sacamos una foto con filtro y usted tiene que vivir una vida con ese filtro después. Usted está ahora, no está gobernado por el Señor, usted está gobernado por el filtro y ahora usted va a tener que llevar una vida acorde a lo que subió, porque si yo subí esto y dije que empecé la dieta y si la gente me llega a ver más gordo, ¿qué va a pensar la gente?
Hoy ensaladita, ¿o no? Perdón si alguien subió, yo no tengo redes sociales. Hoy ensaladita, empezamos vida sana. ¿Y después? Dale, porque no podés decir el lunes empiezo la dieta porque ya lo subiste. Y tus seguidores no te van a dar más likes y te ven más gordito porque dijiste vida sana. ¿Qué pasó? Es solo un ejemplo. Entonces no vivimos de lo que la gente dice, pero este es otro ítem muy importante. Tampoco deberíamos vivir por lo que nosotros decimos que somos. Y ese es un error en el que muchos solemos caer. Nosotros creemos quiénes somos, pero necesitamos una genuina vida en el Espíritu para saber qué Dios dice que somos. ¿Te animás a mirar al que está al lado y decirle, acá lo que importa es lo que Dios dice que sos? ¿Sí? Acompáñenme, vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 8. Génesis capítulo 3, verso 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Este es un texto muy conocido, narra un poco lo que sucedía en el marco cuando Dios, después de haber creado tanto al hombre como la mujer, dice la Biblia que los plantó en el Edén. Y allí vivían ellos. Ellos sí que habían aprendido a caminar con Dios. Y dice, como lo estamos leyendo acá, dice que Dios, la voz de Dios estaba paseando en el huerto. La voz de Dios estaba paseando en el huerto. Dice que la voz de Dios estaba al aire del día. La voz de Dios era el oxígeno. La voz de Dios era el hábitat, la voz de Dios era la realidad que ellos respiraban todo el tiempo. No podían huir de la voz de Dios, no podían escapar de la realidad de Dios. Eso es el Edén. El Edén es el lugar en donde yo vivo y disfruto la realidad de Dios, una realidad construida por su voz. La voz se paseaba al aire del día. Ahí Dios había plantado al hombre. Ese era el ámbito de la realidad de Dios. La voz se paseaba, la voz estaba todo el tiempo. Vemos que en el huerto no existía lo de arriba o lo de abajo. El huerto era la realidad de Dios. Nadie tenía que buscar lo de arriba, no había problema con lo de abajo tampoco, no había problema con lo terrenal y lo celestial. Era el Edén. Esa era la realidad de Dios. Hay problema con lo de arriba y lo de abajo cuando perdemos los estribos de la realidad de Dios en nuestros días. Comenzamos a tener problemas con lo de arriba o con lo de abajo cuando nosotros extraviamos la voz de Dios. Así estaba el Edén, repleto de la realidad de Dios, hasta que el hombre, conocemos la historia, es engañado, el hombre peca y el hombre muere. Usted dice, no, pero no murió ese día. Sí, murió. El Señor le había dicho, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y no murió físicamente, pero comenzó a deteriorarse. La muerte entró en acción en el hombre, comenzó a envejecerse, el hombre se enfermó, tuvo que trabajar, etcétera, y conocemos todo el desarrollo. Si está anotando, anote esto que para mí es muy importante. Lo que construye la realidad de Dios es la voz de Dios. La voz que me gobierna es la realidad que me rodea. La voz que me gobierna es la realidad que me rodea. Las realidades se construyen por relatos. Las realidades se construyen por las voces que nos rodean, las voces que creemos, las voces que oímos en primer lugar, luego que creemos, entra en acción un mundo llamado realidad. Podemos decir que cada uno de nosotros tiene su propio Edén. Cada uno de nosotros maneja su propia realidad. Las voces que oímos, las voces que nos abrazan, las voces que nos amarran, las voces que nos gobiernan, construyen realidades en los hombres. Y leímos que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Esa palabra pasear
Es la palabra hebrea halak, que significa andar. Y saben, es la misma expresión que se utiliza en griego para señalar lo que es andar en el Espíritu. Por eso podemos decir con toda confianza que quien anda en el Espíritu pasea con Dios. Nuestra vida es un paseo cotidiano con Él. A donde quiera que vayamos, Él está al aire del día. Su voz es una realidad, su voz construye realidad en nosotros, su voz está formando estructuras que con el correr del tiempo nos impulsarán o nos conducirán a tomar decisiones que tienen más que ver con Él que conmigo. Por eso, andar en el Espíritu es la gloria de caminar en su realidad. Y su realidad es el fruto de su voz. Es por eso que la serpiente lo sabía muy bien. La serpiente necesitaba entrar en acción, sabía bien que la realidad de Dios sería cortada, la realidad de Dios sería frustrada tanto en Adán como en Eva si la voz de ella entraba en acción. Y quiero que sepas esto, y esto para mí es clave y es fundamental para partir en esta noche. Las tinieblas conocen muy bien nuestra manera de vivir. Las tinieblas reconocen cuáles son nuestros deseos más ardientes. Las tinieblas conocen muy bien hacia dónde caminamos, a qué Dios nos llamó e incluso saben qué piensa Dios de nosotros. Y para romper la realidad del Espíritu, para romper y para quebrantar esa comunión con Dios, las tinieblas comenzarán a rodearte todo el tiempo de voces, las cuales pretenderán ser atendidas en primer lugar por nosotros y voces que con el tiempo terminarán siendo gobierno en nuestras vidas. Y si esa voz que no proviene de Dios logra perforar y gobernar nuestras vidas, la realidad de Dios será solo una ficción o una ilusión en nuestra vida. Venimos, podemos decir gloria a Dios, podemos conocer la Biblia, pero Dios no es real en mí. Y eso es serio. Quiero que por un minuto pienses y te hagas esta pregunta conmigo, si Dios es real en ti. ¿Es real Él en ti? No me conteste, ¿eh? Yo no me animaría a decir que es real en mí. Ya llegaremos a Gálatas 5:23. Porque cuando Él es real hay un fruto. Y nosotros creemos que el fruto o que la realidad de Dios se ve en un milagro. No, se ve en amor, en templanza, en mansedumbre, en perdón, en poner la otra mejilla, en adoptar una manera de pensar en donde sí creemos firmemente que es mejor dar que recibir. Y la lista es muy grande, pero ya llegaremos a ese punto. Dios es real en nosotros. Nuestra manera de pensar ha sido transformada. La razón por la cual me levanto todas las mañanas realmente está absorbida y empapada por el propósito de Dios o por mis proyectos. La pregunta, ¿Dios es real en tu vida? ¿Por quién vive? ¿Para quién vives? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué te afanas? Cuando no duermes, ¿por qué no duermes? Si duermes mucho, ¿por qué duermes mucho? Vamos al otro extremo. Dios es real en nuestra vida. Cuidamos nuestra salud. Dios es real en nuestra vida. ¿Qué comemos? ¿Cuánto comemos? ¿Hacemos caso a las autoridades? ¿No hacemos caso a las autoridades? Estoy parafraseando un montón de textos bíblicos. Vuelvo a preguntarte, ¿Dios es real en ti? Toda realidad que vivimos es la construcción de una voz que primero persuade en el interior. Algo creo, un discurso me estoy comiendo, un relato me estoy tragando y no viene de Dios. Cuando Dios no es real en nuestras vidas, tengo que chequear lo profundo de mi corazón porque estoy seguro que allí encontraré una voz que desde hace tiempo está trabajando, persuadiéndome para llevar una vida
que no honra a Dios. Y ojo, porque esa voz te va a dejar hacer un montón de cosas en la congregación. Es re buena esa voz. Es gentil, es amable esa voz. Y te llevará a vivir una vida en donde te conformas con asistir a la congregación, con tener algún tipo de actividad acá adentro, pero después hacemos lo que nos gusta, llevamos la vida que nos parece, pensamos lo que queremos, vivimos lo que queremos, decido lo que creo, lo que quiero, y así vamos. ¿Qué es caminar con Dios? Si están anotando. Caminar con Dios es aprender a caminar con sus deseos, con sus convicciones, anhelos y propósitos. Eso es caminar con Dios. Es aprender a caminar con sus deseos, con sus convicciones, anhelos y propósitos. Andar en el Espíritu es un caminar bajo el gobierno de un solo deseo, y es el deseo eterno de Dios. Ahora bien, para continuar tenemos que responder esta pregunta, y saben que soy bastante preguntón. Y esta pregunta es: ¿cuál es el combustible que los hombres necesitamos para manejarnos, conducirnos y tomar decisiones constantes? Ya lo spoileé a esto. Algún despierto la va a responder, algún despierto de menor grado no, porque no lo voy a tratar de dormidos, porque si no... Pero ¿cuál es el combustible que a nosotros nos impulsa? ¿Qué es aquello que a mí me moviliza y me lleva a tomar decisiones? La respuesta es el deseo. El deseo es nuestro fiel conductor. Por eso que cuando hablamos de andar en el Espíritu, necesitamos, y este es el pensamiento que yo quiero compartir con ustedes, de que andar en el Espíritu puede ser un anhelo ferviente que tengamos, pero necesitamos sí o sí chequear nuestro corazón para saber qué deseos nos están gobernando. ¿Por qué? Porque el deseo siempre gobierna todo lo que el hombre hace y por ende todo lo que el hombre es. Somos y hacemos lo que deseamos. Somos y hacemos constantemente lo que deseamos. Y lo estamos aprendiendo en estos días, en distintas reuniones que vamos teniendo, viendo y tocando el tema del alma. Marisa recién nos compartió también tocante esto. ¿Y qué estamos aprendiendo? Que nuestra alma es el centro del deseo. Todo lo que sucede en el alma se vuelve una realidad. Todos los propósitos del hombre primero son gestados, son formados en el alma. Por lo tanto, es en el alma donde el deseo trabaja para llevarnos a tomar decisiones en nuestro diario caminar. Y volvemos a la misma pregunta, y esto será como un martillo, será una frase muy percutora en esta serie, y es chequear nuestro interior, cuáles son los deseos que abrigamos y no queremos expulsar. Andar en el Espíritu significa purgarnos de todos los deseos que no provienen del Señor. Andar en el Espíritu no se trata de algo que hago, sino de algo que pierdo. ¿Y qué pierdo? Pierdo mis deseos, pierdo mis propósitos, pierdo mis anhelos. Todo lo que ahora deseo, recién lo estábamos cantando de una manera tan poética, pero eso tiene que ser una realidad de nuestra vida. Imagínese si para cada respuesta que usted va a dar a las personas que le rodean, usted piense si el Señor va a sonreír con sus respuestas. La decisión que usted tomará esta noche, ¿Dios sonreirá? ¿Será del agrado de Dios mi decisión? Necesitamos aprender a andar en el Espíritu, y andar en el Espíritu es tener la asistencia constante del Espíritu Santo. Él, el verdadero Paracletos, Él, el único capaz de guiarnos a toda la verdad. ¿Cómo nos guía a toda la verdad? Él te traerá a conciencia, Él impedirá que tu conciencia se duerma, Él te ayudará a pensar, Él te convencerá, Él te asistirá. Él es el que nos guía a la verdad. Si cada decisión que vamos a tomar nos preguntásemos todos juntos, ¿es del agrado de Dios esto que voy a hacer? Hermano, yo no te vengo con una palabra
súper teológica, esto es práctico. Pregúntate esto cada vez que vas a tomar una decisión. ¿Esto es del agrado del Señor? ¿Es el deseo lo que nos moviliza? ¿Es el deseo lo que nos atrae y seduce constantemente? ¿Es el deseo lo que nos impulsa, nos dirige? Y es el deseo el que al fin y al cabo nos inspira para que tomemos decisiones. Tenemos una inspiración constante y es el deseo. Ahora, el deseo no es algo malo, el deseo no es algo negativo, pero sí tengo que decir que el deseo necesita ser pesado, tiene que ser probado, preguntándonos de dónde viene este deseo, cómo se originó este deseo en mí, por qué tengo este deseo. Estoy siendo muy práctico en esta noche, quiero que abracen esta palabra. Sé que todos ustedes tienen deseos ardientes y no vamos a juzgar esos deseos, pero vamos a alumbrar esos deseos por la palabra y con la palabra. Esos deseos que te arrastran, esos deseos que te llevan a tomar decisiones, decisiones que te frustran o decisiones que te alegran en el día. Tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene este deseo? ¿Por qué yo quiero esto? ¿Quién me impuso este deseo? ¿Quién me lo puso? ¿De dónde viene? Pero la segunda pregunta, y la dijimos en la primera parte, no solo preguntarnos de dónde viene este deseo, sino hacia dónde me va a llevar si sigo deseando esto. Lo mencionamos el miércoles anterior, nadie arruina una familia de la noche a la mañana. Nadie. Es que nunca se chequearon los deseos. Parece que todo se trata de un buen disfraz que tengamos, un poco de polvo de piedad cristiano-evangélica para zafar y para calmar mi conciencia. ¿Saben qué? A muchos de nosotros Dios nos va a tener que sacar todo lo que hacemos para que tengamos un encuentro con nuestro propio corazón. Porque somos rápidos para ofendernos con las personas que nos rodean por las cosas malas que hacen o nos hacen, pero nunca nos ofendemos con nuestro corazón. ¿Usted se ofendió con usted un día por pensar algo que no tenía que pensar? Necesitamos preguntarnos cómo se originaron esos deseos en mí y hacia dónde nos están dirigiendo. En otras palabras, preguntarnos por qué tengo este deseo. Si sigo guardando este deseo, ¿a dónde voy a parar? No hace falta ser muy espiritual y conocer toda la Biblia. Blanquea tus deseos. Blanquealos. No necesitamos una oración especial, no necesito consejería, aunque hay gente que lo necesita. Pero este es el punto, porque si no vamos a blanquear nuestros deseos, nuestras conversaciones serán de bueyes perdidos. Y parece que siempre el problema a resolver está en mi casa, nunca está en mi corazón. No es que mi matrimonio, no es que los hijos, no es que en el trabajo, y es que la economía. Vamos a blanquear deseos. Y yo puedo asegurarte que si a una reunión se nos convocan para blanquear deseos, en esa reunión no va nadie. Porque la mayoría de esos deseos nos avergonzarían. No es un mensaje para decir amén. Esta es la segunda parte, ni le digo la tercera y la cuarta. Creo que la voy a grabar y voy a poner un video acá nada más. ¿Están bien? Bien. No maten al mensajero. Cuando la realidad de Dios es real en nosotros y su voz verdaderamente a nosotros nos gobierna, esos deseos comienzan a construir algo en nosotros. Y los deseos comienzan a construir un andamiaje, una estructura interna, y esa estructura interna tiene que ver con el deseo de Dios. Los deseos son estructuras que se van formando dentro de nuestro corazón, en nuestro interior. El alma tiene un andamiaje, el alma tiene una estructura, y la vamos estructurando según los deseos que guardemos.
Por eso, por sobre todas las cosas, voy a parafrasear y voy a tomarme la licencia de tergiversar sanamente este texto. Por sobre todas las cosas, ten cuidado con el andamiaje que armas en tu corazón, porque de ese andamiaje depende tu vida. Lo que permitas aquí, lo que guardes aquí adentro, forma estructuras, forma un andamiaje. Y el edificio que se forme, el edificio que se construye, tiene que ver con ese andamiaje. ¿Ha visto en las obras cuando preparan los andamios y comienzan a armar estructuras? Y usted ve la foto del edificio que va a ver ahí, un edificio espectacular, todo espejado, con un jardín vertical, cataratas viniendo del más allá, y vos decís, ¡qué edificio espectacular! Y usted lo único que ve son estructuras y palos. Estructuras y palos. Esos son los deseos. Marcan la hoja de ruta. Marcan nuestro futuro. La gracia o la desgracia es la falta de gracia. La gracia o la desgracia construyen los deseos. Así son los deseos, son estructuras, son andamios que nos ayudan a construir lo que realmente estamos buscando. Es por esta razón que la gracia deja en nosotros un andamiaje llamado querer, y ese querer es el que produce el hacer. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el productor? ¿Quién es el que produce el querer y el hacer acá? ¿Quién? ¿Quién? El hombre es incapaz de producir, querer y hacer. Por lo tanto, siempre hay un Dios produciendo querer y hacer. Siempre hay una voz que construye querer y hacer en nuestro interior. Todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida, lo que hicimos hoy, tiene que ver con algo que alguien construyó en mí. No sé quién, pero alguien lo construyó. La dieta que alguien la construyó en usted. Usted no se levantó inspirado y dijo, inventé una dieta nueva. No. Esas cosas se van formando. ¿Vieron ahora la inteligencia artificial lo que hace? Usted entra a YouTube, por ejemplo, o entra a Internet, y según lo que usted busque, es lo que le va a ofrecer. Hay una inteligencia artificial acá adentro. Y usted siempre va a estar inclinado a lo que usted siempre está buscando. Entonces, para que la buena voluntad de Dios se lleve a cabo, se necesitan dos cosas. Número uno, lo estamos leyendo acá, el deseo correcto, léalo en su Biblia. Número dos, acciones correctas. ¿Cómo llego a la realización de la voluntad de Dios? Todo comienza en un querer. Todo comienza en un deseo. El deseo es el patrón, el deseo es la matriz. El deseo es el molde. Por lo tanto, repito e insisto, ¿qué es lo que estamos deseando? Necesitamos blanquear todos nuestros deseos, sentarnos y escribir cuáles son las cosas que estoy deseando. Tomarme 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 1 semana para pensar a la luz del Señor y decir, estos son los deseos que me están gobernando. Nada de lo que hacemos nosotros es por decisión propia, lo que significa que no hay fuerza de voluntad humana, no hay habilidad personal que nos lleve a una vida de gracia. Nada de lo que hagamos me va a llevar a tener una vida de gracia. Nada de lo que hagamos nos va a hacer mejor o peor delante de Dios, sino que solo basta con correr al trono de la gracia y abandonarnos en ella para que la gracia trabaje en nosotros. ¿Qué quiero decirte? La gracia de Dios trabaja en nosotros. Si la gracia de Dios no es corta, si cada uno de nosotros trabajamos para que la gracia de Dios abunde en nuestro interior, como nos enseña la Biblia,
Hay un solo esfuerzo que encontramos en el nuevo pacto y es esfuérzate en la gracia. ¿Por qué? Porque todo lo que sucederá, toda la realidad de Dios será construida y dirigida por la gracia de Dios. No se trata de lo que yo haga. No se trata de si yo me levanto temprano a orar o no. No, porque usted no sabe, yo tengo esta vida, porque yo madrugo para orar, pastor. Mentira. No hay nada que usted haga para ganar el favor de Dios. Todo lo tenemos por gracia. En todo caso, si la gracia abunda, la gracia te levantará para orar de mañana. Cuando la gracia no abunda, cuando la gracia no abunda es como que faltan los filtros acá y entra cualquier tipo de deseo. Pero si está la gracia, tendré la capacidad, no yo, sino la gracia en mí, sino Cristo en mí, tendrá la capacidad de filtrar deseos, pensamientos, decir, esto no hará sonreír a Dios, esto no es del agrado de Dios, esto me alejo de esto. Nuestro trabajo es abundar en gracia, es estar donde está la gracia. Como dije hoy, no confío en lo que la gente dice de mí, no confío en lo que yo opino de mí, las opiniones no pesan. Pesa lo que Dios dijo que soy, pesa lo que Dios me llamó a hacer, pesa su gracia en mí. Y si su gracia es abundante para con nosotros, los deseos correctos encontrarán un lugar donde trabajar y el destino será honrar al Señor. Hebreos 12:15. Fíjense en este detalle importante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que hay que asegurarse? Que no haya raíz de amargura. Raíces amargas echan a perder todo. Rencor, diferencia con mis hermanos en Cristo. No podemos encontrar en nuestra vida estorbos. No se puede alcanzar gracia si no tengo comunión con mis hermanos. La verdadera comunión con Dios se ve en la comunión que tengo con mi prójimo. ¿Cómo me llevo con mi hermano? Tengan cuidado de no dejar de alcanzar la gracia. ¿Por qué? Porque cuando alguien deja de alcanzar la gracia, se vuelve un estorbo. ¿Qué estorbo? Yo tengo un estorbo para alcanzar a Dios. Tengo un estorbo hacia la realidad de Dios. Tengo estorbos en la oración. Tengo estorbos en la realización, en la búsqueda de su propósito, en la búsqueda de su voluntad. Tengo estorbos. Y no solo es un estorbo personal, sino que yo me vuelvo un estorbo para los demás. Y por ella muchos sean contaminados. Ahora bien, si volvemos a la historia de Génesis, dice, después que esa voz entró en acción, después que el hombre desatendió la voz de Dios porque prefirió más desatender el consejo de Dios y hacer como hacen los médicos cuando usted está enfermo y hace otra consulta, una interconsulta. No, sí, está bien, esto es lo que nos enseña la Biblia, pero bueno, yo para asegurarme me fui a hacer una consulta. Y tenemos interconsultas. La sociedad es como una interconsulta. Es como que buscamos a ver si alguien me dice algo que me ayude a que mis deseos se cumplan un poco, por lo menos. La sociedad es una interconsulta, las redes sociales, la familia. Cuando desatiendo el consejo de Dios, cualquier otra voz está lista para perforar. Oyeron la voz que se paseaba y dice que se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y fue la mentira de la serpiente la que hizo que el deseo del hombre
fuera trastocado y deformado. Todo se deformó desde el momento que otra voz entró en vigencia. Y luego de que la serpiente tenga lugar en su interior, los deseos fueron desvirtuados y ya no era tan gobernante lo que Dios decía. Ahora me importa más lo que dice la psicología. Ahora me importa más un poco lo que se dice de esta filosofía. Sino que esa realidad en la que ellos habitaban se alejó de ellos y tuvieron la necesidad de comenzar a tapar la desnudez, la cual nunca habían visto. Desde que perdieron la voz de Dios, tuvieron la necesidad de tapar su vergüenza. Eso sucede cuando la gracia se ausenta. Eso sucede cuando los deseos son trastocados. Comenzamos a volvernos expertos en confeccionar con hojas de higuera cualquier tipo de artilugio, invento, y hacemos malabares para tapar aquello que nos avergüenza. A nosotros mismos nos avergüenza nuestra realidad. Cuando la gracia se ausenta, entretejemos, comenzamos a manufacturar nuestra propia fachada para tapar aquello que ni nosotros soportamos ver de nosotros. Comenzamos a tener una vida de apariencias. Comenzamos a tener una vida en donde sí necesitamos. Por eso es que hay gente que ama tanto el servicio. ¿Saben por qué? Porque el servicio se volvió la hoja de higuera que tapa su desnudez. Nos escondemos detrás de los ministerios, nos escondemos detrás del servicio, nos escondemos detrás de alguna actividad que hagamos, todo sea para tapar lo que nos avergüenza. Pero todo lo contrario sucede cuando la gracia de Dios está presente. Ella nos permite siempre presentarnos delante de Dios aprobados. Siempre. Cuando la gracia de Dios está presente en nosotros, nada nos impide, sino que corremos al trono de la gracia y en la medida que Dios nos encuentre arrojados en su gracia, siempre seremos como estos obreros aprobados. Cuando la realidad de Dios se ausenta, siempre necesitaremos hojas de higueras. Siempre. Y quiero que por un minuto pienses si eres de aquellos que necesita hojas de higuera para tapar o para cubrir lo que la gracia no alcanza a cubrir en nosotros. ¿Qué cosas inventamos, qué cosas hacemos o qué excusas presentamos en la vida? Frases como, es que no me alcanza el tiempo, es que yo trabajo todo el día, hojas de higueras. Utilizamos todo lo que tenemos alrededor para ver cómo hacemos para taparnos de esta vida vergonzosa y alejada de la realidad de Dios que llevamos. Y esto vemos en Adán y Eva, que en lugar de encontrar los verdaderos deseos de su alma satisfecha en el árbol de la vida, ellos comenzaron a inclinar todos sus deseos ante el árbol de la ciencia del bien y del mal, comenzando así a vivir una vida hacia afuera y hacia abajo. Ya no era la realidad de Dios, ya no se paseaba con Dios, ya era como yo conduzco mi vida, ya era ahora llevar una vida adelante en la que veo cómo me las arreglo porque la realidad de Dios se ausentó. Es que sabes que el estrés o la carga o el no saber cómo solucionar ciertas cosas es la ausencia de la realidad de Dios. Creyeron que se podía vivir bien aparte de Dios. Eso es taparse con hojas de higuera. Es creer que yo no necesito tanto de Dios para vivir bien. Sí, mira, he estado en pecado o he estado haciendo cualquier cosa y mira, a mí no me fue tan mal. Y comenzamos a mirar a la gente de afuera, mira, a fulano no le va tan mal, mira la vida que lleva y mira qué próspero que está. Y volvieron su corazón y comenzaron a buscar el beneficio de sus propias vidas. Y esto es lo que se compartió el sábado. Si lo podemos poner en pantalla, Jeremías capítulo 2, verso 13.
Todo esto que acabamos de decir, Jeremías lo pone en otras palabras. Dice Jeremías, porque 2 males ha hecho mi pueblo, y esto dice Dios a través de Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Es lo mismo que decir entretejieron hojas de higueras. Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esto es poner la mirada en cualquier cosa que no sea Dios. Tanto como entretejer hojas de higueras, como cavar cisternas propias y cisternas agrietadas, es la vida de una persona que se escapa de la realidad de Dios, que creyó otro relato. Así vive una persona que huyó del deseo de Dios. Ya no le importa si Dios sonríe, lo que importa es que los que me rodean sonrían. Y quiero que sepas que no vas a hacer sonreír a la gente que te rodea quizás. ¿O sí? No lo sé. Pero una cosa sé, que si muchos de aquellos que te rodean no aman, no buscan y no les interesa vivir en la gracia de Dios, no serás del agrado de esas personas. Lo que sucede es que no nos gusta este evangelio. Por eso no queremos caminar tanto con Dios. Porque en mi nombre los perseguirán. En mi nombre les calumniarán. Y todo tipo de males Jesús anunció que sus discípulos iban a vivir por causa de caminar con Él. Y sé que el planteo quizás es un poco o suene hostil, pero Hebreos 11 nos relata la historia de hombres y mujeres que caminaron en la fe y no les fue tan bien. Es que no se trata de cómo nos va terrenalmente, no se trata de cómo a nosotros nos va en lo natural. Se trata de si Dios realmente sonríe con nosotros. Para la sonrisa de quién trabajas, para el agrado de quién vives. ¿Qué es lo que te conduce? ¿Qué es lo que hace arder tu corazón? ¿Cuáles son los deseos? Quiero que por favor vayas a casa y hagas un blanqueo de tus deseos. Porque tal como escribas en tu cuaderno todos tus deseos, ese será tu futuro. A veces queremos que venga un profeta y nos diga cómo va a terminar nuestra vida. Lo tienes ahí adentro. Escríbelo. Léelo. Sé tú mismo profeta. Necesitamos blanquear nuestros deseos. Matrimonios, es tiempo de sentarse y blanquear nuestros deseos en casa. Es mejor confesar un deseo y no un pecado. Necesitamos blanquear deseos. No sea cosas que hoy estemos llevando una vida en donde construyamos o estemos cavando cisternas. Cisternas que no retienen agua. Cisternas que se llevan todos nuestros esfuerzos y lo único que nos hacen es vivir una vida paralela. Esto es poner la mirada en otra cosa que no es el Señor. Y el resultado inmediato fue una gran y terrible caída o abandono de la vida de Dios. Se perdió la gloria, se perdió el propósito de Dios para entrar a una vida que dependa de lo exterior, que dependa de lo natural, de lo animal. Una vida que siente y que persigue toda clase de deseos engañosos que provienen de la carne y que solo buscan los placeres egoístas del cuerpo y de la mente. ¿Cuáles son los deseos que te gobiernan? ¿Cuáles son los deseos que nos gobiernan? ¿Hacia dónde nos están llevando? Sencillamente el hombre, creado por Dios y para Dios, no puede vivir sin Dios. ¿Qué es una persona que tiene una cisterna rota? ¿Quién es aquel que cava cisternas? Cisternas que no retienen agua. Son personas que se han olvidado de Dios en estos días.
y olvidarse de Dios, yo puedo olvidarme de Dios y congregar. Porque eso es lo que propone la religión. Es una inyección que calma tu conciencia, pero que no soluciona el problema de tu pecado. En estos días ando con unos dolores y cada tanto voy para que me pongan una inyección. Me ponían una, después me ponían 2 medicamentos en una, ya vamos con 3 medicamentos en una. Y siento que así es la religión. Son inyecciones que nunca van a solucionar el problema, solo calman el dolor. Pero no solucionan de raíz nuestro problema. Eso es una cisterna rota. Son inyecciones, son temporales. Pero esta generación que vive cavando sus propias cisternas, te lo voy a decir en otras palabras, que entretejen con hojas de higuera para que no se vea su desnudez, que cavan sus propias cisternas. Una generación así es una generación que vive para su deseo, para su ego, para su placer. Todo el tiempo están pensando en qué es lo que a ellos les da placer, qué es lo que a ellos les conduce, qué es lo que a ellos les agrada. Y vamos, porque esto es lo que a mí me gusta, que yo me lo propuse. Y son metas que yo dije que algún día lo iba a hacer y ahora la voy a hacer. Cisternas propias, no retienen agua. Y esta es la pregunta. Lo que hacemos y dejamos de hacer, ¿es realmente del agrado de Dios? Cisternas rotas. Son personas que se olvidan de Dios. Cisternas rotas. Son personas que inmediatamente construyen sus propios ídolos. Son ídolos muertos que los conducen a vivir realidades muertas en la vida. Por eso hay gente que vive, pero vive como muerta en la vida. Y no te puedes permitir vivir como un muerto en esta vida. En donde el trabajo te pesa, la familia te pesa, congregar te pesa. Si encuentras un pesar en tu vida, este mensaje entonces es para ti. Si algo te está pesando en estos días, es tiempo de presentarnos delante del Señor y decir: Señor, no quiero cavar más mis propias cisternas, quiero que tú seas mi fuente. Señor, no quiero más tomar de excusa cualquier cosa que tengo a mi alrededor para tapar mi vergüenza y mi vida paupérrima. No quiero más vivir así. Por eso Él un día vino a esa generación, a la generación a la cual Isaías le había profetizado diciéndole que se parecían más a estos, los que buscaban sus propios deseos, los que buscaban sus propios propósitos. Jesús vino a estos que cavaban sus propias cisternas y les dijo: si alguno está cansado y trabajado, venga a mí, yo los voy a hacer descansar. Pero para que puedas encontrar descanso, tienes que darme tu yugo y tu carga. Tienes que despojarte de aquello. Y despojarme de mi yugo y de mi carga es hacer un blanqueo de deseos y decir: todo este paquete de intenciones que tengo, yo te las entrego. La religión pesa, las costumbres pesan, las tradiciones pesan. Lo que yo creo que tengo que darle a Dios pesa. ¿No es más fácil caminar con Él? ¿No es más fácil vivir al día con Él y decir: Señor, quiero vivir para tu alegría, quiero vivir para tu sonrisa, quiero vivir para tu complacencia a cada minuto, si es necesario, a cada segundo? ¿Te da placer? ¿A vos te gusta que haga esto? Cuando hay problemas con personas, con algún familiar, ¿qué acción querés que tenga con esta persona que a vos te produzca placer? Y es ahí donde nos damos cuenta que en realidad la mayoría de las veces vivimos más para nuestro placer que para su placer. Porque no nos gusta la milla extra, no nos gusta poner la otra mejilla, no nos gusta dar, nos gusta más recibir. Y como dije en otras ocasiones, parece que el sermón del monte ya, esas palabras ya no están en vigencia, pastor.
Andar en el Espíritu es oírlo a Él. Es escucharlo. Andar en el Espíritu es caminar con Él. Andar en el Espíritu es pasear con Él. Andar en el Espíritu es caminar 24 horas del día con sus deseos. Que sus deseos puedan latir profundamente acá adentro. Que sus deseos nos quemen. Es caminar con sus convicciones, no con lo que yo estoy convencido. Pero no puedo decir voy a andar en el Espíritu cuando ni siquiera estoy dispuesto a rendir aquellas cosas de las cuales yo me convencí en esta vida. Mis hermanos, Dios tiene que romper estructuras ideológicas en nosotros. Dios tiene que romper preferencias hasta políticas en nosotros. Dios tiene que hacernos pedazos. Porque hasta que no perdamos nuestras ideologías, nuestra propia teología, nuestras convicciones, nuestros deseos, hasta que no perdamos por completo y nuestros anhelos y propósitos naufraguen realmente, no vamos a encontrarnos con su deseo. Dos señores no pueden convivir. O camino con Él, o camino con cualquier otro Dios imaginario que yo me haya montado en mi corazón. Cierra tus ojos, por favor, si quieres hacerlo. Así como en el principio el hombre tejió hojas de higuera para tapar su desnudez, así como en palabras de Jeremías Dios dijo que había una generación que había abandonado la fuente de agua viva y cambiaron a Dios, decidieron ellos cavar. Porque esa generación premia más su propio esfuerzo que la gracia de Dios. Y Dios hoy te dice, deja de cavar. Deja de cavar. Yo soy tu fuente. Yo soy tu fuente. Porque todos tus esfuerzos por alcanzarme a mí no te sirven, te dice Dios. Todos tus esfuerzos, los cuales te llevan a frustración, a decepción, no te sirven, son cisternas rotas. Y así como existió esa generación, también existió otra generación en los días de Pablo, el cual el mismo Pablo dijo en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay deseos que te conducen al propósito de Dios y hay deseos engañosos que te conducen a ti. Si los deseos que guardas en tu corazón te llevan a poner la mirada en ti, a sentir conmiseración, a sentir orgullo, soberbia, falsa humildad, si te llevan a tener una vida esforzada, a tener un ritmo religioso esforzado, que te sientes que no puedes cumplir, te sientes que todo te cuesta, orar es subir el Everest, abrir la Biblia en la semana es un imposible para ti quizás. Es tiempo de blanquear los deseos. Porque el viejo hombre siempre estará viciado de deseos engañosos. Siempre, siempre. Padre, oramos en esta hora para que estos pensamientos que hemos compartido en esta noche tengan entrada en el corazón. Y que esos corazones que reciben esta palabra reflejen la tierra buena. Esa tierra fértil, una tierra que produce al 100%. Padre, oro en esta noche para que cada uno de nosotros seamos, después de haber sido alumbrados por tu palabra, seamos confrontados en tu amor. Que tu piedad y tu misericordia nos rodee. Que tu verdad nos asista.
Que tu luz vaya en aumento en nuestro interior para que podamos ver quiénes realmente somos. Caminar contigo es todo lo que queremos. Vivir para tu placer y verte sonreír es todo lo que queremos. Ahí donde estás, creo que podemos cantar otra vez esta canción. Todo lo que anhelo, es todo lo que deseo. Y quiero que lo hagas tu oración en esta semana. Quiero que lo creas. Mientras lo confiesas, quiero que lo creas. Sí, Señor. Vivir para tu agrado, Señor, es todo lo que queremos. Todo lo que deseo es verte sonreír. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír. Todo lo que deseo es verte sonreír. Todo lo que quiero, todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír, verte sonreír. ¿Quieres poner de pie? Cantémoslo juntos. Darte placer, Sí, Señor. es mi placer. Darte placer, es mi placer. Y darte placer, es mi placer. Solo importas tú y darte placer es mi placer y darte placer es mi placer y darte placer es mi placer. Solo importas tú y todo lo que anhelo y todo lo que deseo es verte. Todo lo que anhelo y todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír. Todo lo que deseo y todo lo que anhelo y todo lo que deseo es verte sonreír y verte sonreír. Es mi placer, darte placer. Es mi oración en esta noche. placer, Darte placer. y darte placer. Es mi placer y solo importas tú. Señor, importas tú. Te animás a levantar tus manos, pero quiero que pienses lo que vas a decir, porque estamos diciendo un absoluto
y es: solo importas tú. Señor, solo importas tú. Solo importas tú. Señor, nos purgamos de todo deseo engañoso, todo deseo que estaba desviando nuestra atención, todo deseo que estaba distorsionando nuestra mirada del mundo, de la familia, del dinero, del trabajo. Nos despojamos de estos deseos engañosos. Renunciamos a cavar nuestras propias cisternas. Renunciamos a nuestros propios intentos forzados. Renunciamos a pasar toda nuestra vida entretejiéndonos vestidos que tapen nuestra vergüenza. Tu gracia es suficiente, Señor, para con nosotros. Tu gracia nos basta, Señor. Tu gracia es suficiente para nosotros. Y si tu gracia abunda, tus deseos abundan. Y si tus deseos arden en nuestro interior, tu voluntad será vista en nuestra generación. No es una ilusión, no es un sueño utópico creer que las naciones confesarán tu nombre. Todo comienza aquí dentro, en nuestro corazón, y hoy está rendido y postrado ante ti. Oro para que todos aquellos que escuchen esta palabra sean encendidos con la fuerza de tu gracia, rodeados por tu amor, sostenidos por tu gracia, impulsados por tu gracia y constreñidos por tu amor, Señor, para llevar una vida que sea de tu agrado. Señor, que mientras descansemos, tu Espíritu y la palabra trabajen en nosotros. Que cuando despertemos, tu Espíritu y la palabra estén haciendo que nuestra conciencia permanezca bautizada en estas palabras. Y que cada instante tu voz, Espíritu Santo, sea conductora, sea insistente y percutora en nuestros corazones. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor.